Buenos días a todos. Me encanta tener este nutrido auditorio de Sincelejo, del departamento de Sucre. Agradezco a la organización de este congreso, a Cinon 19, su equipo. Evidentemente, como estamos en una casa de todos, que es en este caso la Cámara de Comercio, y por tanto también el soporte de la Universidad de Sucre. Sobre todo me hace especial ilusión llegar al interior de Colombia, ya que llevo 7 años y claro, uno se concentra en las grandes ciudades para transferir tecnología y por tanto para mí es un placer y un honor hacer llegar la transferencia tecnológica y el conocimiento aplicado de lo que vamos a hablar ahora. Pero yo quisiera, antes de proseguir en mi conferencia, me gustaría que de aquí me dijeran cuántos son estudiantes, cuántos son profesionales y si son de la arquitectura o de la ingeniería. Levanten la mano, por favor, ¿cuántos son estudiantes aquí? Bravo, el futuro está asegurado, compañeros. ¿Y contratistas o ingenieros, cuántos hay? Perfecto. Bueno, ustedes han de contribuir a las siguientes generaciones. Vamos a hablar de nanotecnología, que es una ciencia que estudia los materiales tamaño nano. Esto entraremos ahora en la definición técnica. No quisiera a estas horas de la mañana convertirlo esto en una clase. Yo soy docente también y no es el foro adecuado, pero sí hacer llegar de una forma entendible qué es la nanotecnología, qué es la electroquímica y qué son los productos que producen esa reacción química como son los polímeros. Pero lo importante de este video, el águila normalmente se identifica con la sabiduría. Se identifica, es un ave que está en las alturas y otea desde arriba y tiene una visión superior. Y cuando habla de una visión superior no tiene que decir de prepotencia, sino que tiene una amplia visión del panorama, ¿no? Eso significa que debemos romper con aquello que no funciona. Si hablamos de innovación, quiere decir de que vamos a mejorar lo que hasta ahora se ha estado haciendo. Y eso ustedes saben que sobre todo en los países latinoamericanos aquello de que ya estás bien, toda la vida se ha hecho igual, todo lo conservador es bueno, ¿y para qué? Un poco de pereza mental, ¿y para qué meternos cosas nuevas? Porque rompe el status quo, relación contratante-contratista. Entonces, la academia tiene que ver mucho, que es donde se recoge y se estructura las diferentes áreas de conocimiento y forma futuros profesionales que son estrictamente necesarios para implementar cualquier tipo de tecnología. Eso va a significar que ya no sé, cuando yo llegué en el año 2012 a Colombia y me di cuenta que en ningún pensum de ninguna facultad de ingeniería civil en Colombia existía la electroquímica de suelos, yo podía hacer dos cosas. O me voy para casa, porque aquí no hay nada que hacer, o realmente me involucro en la transferencia tecnológica y el conocimiento aplicado. En un pensum hay mecánica de suelos y es compactación dinámica. Y de ahí no paramos. De ahí se quedó quieto. Por esa misma razón, tenemos que romper no solamente el sector académico, sino la voluntad política. Los profesionales, los tecnólogos, lo que no puede ser es que uno acaba su carrera o sus años se egresa de la universidad y pueden pasar 25 años y no ha ido ni a un simple curso, ni ha ido a un congreso. Por eso les felicito a ustedes, porque ustedes son futuros profesionales que realmente van a tener éxito, porque ustedes están aquí. No están en sus horas libres en otros sitios. Tienen inquietudes y las inquietudes de carácter intelectual son hoy día la llave de acceso al conocimiento. Y ese es el mejor recurso que tiene un país. No la minería, no el oro, el petróleo. Es el conocimiento de cada uno de los profesionales y tecnólogos. ¿Para qué? Para impulsar el proyecto de vida personal
y el progreso de su país. El país no se ama solo un día al año, en el día que se celebra nacional, es con su esfuerzo diario y qué puede hacer usted por su país, no lo que su país puede hacer por usted. Y bajo ese orden de ideas, yo he querido hacer esta introducción para que se sitúen en el plano, que van ustedes a ver cosas ahora, que posiblemente lo hayan visto, lo hayan oído, pero eso es el inicio, un camino, como decía el ingeniero Carlos, la semilla, y es de agradecer porque su conferencia ha introducido elementos claros de reflexión desde el punto de vista ambiental, pero ahora vamos a actuar localmente sobre un sector muy concreto de las infraestructuras, que es la estabilización de vías. Y para ello, quiero que se dispongan mentalmente. Voy a intentar evitar entrar en tecnicismos, sino hacer un surfeo rápido para que tengan una visión, porque donde hay miles de tesis doctorales en el mundo y cantidad de literatura, en 45 minutos comprenderán ustedes que eso es prácticamente imposible, ¿no? Bien, primeramente tenemos que saber qué es la nanotecnología. Son esas grandes palabras que al final, si no echas mano de la etimología, descompones esa palabra, no sabes cuál es su significado. Hoy tenemos el éxito de esta conferencia, es que ustedes, cuando acabe mi conferencia, sepan lo básico para identificar y no les induzcan a error, ni desde un punto de vista académico, ni profesional, ni económico de lo que estamos hablando. Porque como buenos latinos que somos maximalistas, pasamos de la nada al todo. Resulta de que ya hay especificaciones técnicas en licitaciones públicas que hablan de nanotecnología y resulta que quien se va a ganar la vida serán los abogados, porque los proponentes que pierden la licitación, como no han sabido responder, han sido mal puntuados, pero es que los que lo tenían que evaluar no tenían ni idea. Con lo cual es muy importante que ustedes sepan distinguir tres cosas. ¿Qué es la nanotecnología? ¿Qué es la electroquímica de suelos? ¿Y qué son los polímeros sintéticos y ecológicos? Y en eso es lo que vamos a desarrollar el tema, en las diferentes fases y luego pues un poco pues entender cada una de ellas para tener al menos un punto de partida en que todos estemos de acuerdo, porque estamos hablando de ciencia y tecnología. Esto no es una charla del Tupperware o del Amway, esto es ciencia y tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, la nanotecnología es la ciencia que estudia la materia en un tamaño microscópico de nanómetros. La 1000.000.000ª parte del metro o la 1000.000.000ª parte del milímetro, como ustedes le quieran llamar. Es decir, entramos en el campo de las estructuras moleculares. Tenemos la observación de los átomos, los protones, los neutrones. O sea, hemos llegado a descomponer, a investigar sobre eso. ¿Para qué? Para mejorar los materiales que se traten. De tal manera, como tratamos con el nano, viene del griego nano, y el logia, pues evidentemente, ciencia, ¿no? Hay un ejemplo 50.000 veces más pequeño que un cabello humano. Y esto realmente es una auténtica revolución industrial y de todo tipo. Esta es la revolución del siglo XXI. O sea, de cómo podemos mejorar los materiales, porque hemos clonado en un laboratorio, después de la observación, de un orgánico, hemos clonado y hemos mejorado un material. Por ejemplo, yo aquí tengo una imagen que les voy a enseñar más adelante. Bueno, esos son los tamaños. El nanómetro tiene una escala que va entre 1 a 100. Claro, imagínense, en estos momentos tenemos partículas en suspensión. Pues esas partículas en suspensión se pueden visualizar, ¿verdad, profesor? Se pueden visualizar en un microscopio. Claro, cuando llegamos hasta ese nivel de profundidad, imagínense cómo podemos mejorar materiales para clonarlos o para remodelarlos, ¿no? Por ejemplo, el hombre no inventa, descubre, el científico descubre. Y el primer, ¿cómo empezó el mundo de la cultura? Si hablamos desde la antigua Grecia, cuando ciencia, religión, filosofía, era todo uno. ¿A través de qué? De la ciencia de la observación. Aquella gente no tenía que pagar la renta cada mes, ni tenía que ir al éxito, a comprar y cocinar, ¿verdad? Se dedicaban, tenían sus mecenas y se dedicaban a observar. Por ejemplo, el efecto de la flor de loto. El efecto de la flor de loto, esa imprimación natural que tiene, se descubre en los impermeabilizantes.
Por ejemplo, con el efecto Loto, a través de la nanotecnología, se ha conseguido que, por ejemplo, hay una serie de la Volkswagen que ya no necesita ese limpiaparabrisas. Tiene una imprimación de tal manera que ya puede llover lo que llueva, que no necesitas. Y eso tiene una serie de ventajas, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, quien tenga la desgracia de haber sido un quemado en cualquier grado, pues antes, ¿qué pasaba? Que o bien se hacía un injerto y no era un injerto con piel humana muy aceptable, o le quedaba una mancha para toda la vida, ¿cierto? Hoy día ya se ha clonado la estructura molecular de la piel humana y se hace sintética, de tal manera que ni se nota que te quemaste. Y con eso podríamos hablar de muchísimas aplicaciones. Fíjese, no sé si alguien de ustedes acá ha estado estuvo en el Mundial de Fútbol de Rusia. Pero yo tengo algún amigo que fue y resulta que cuando entraron en esos estadios nuevos de fútbol, o futebol, como dicen los brasileños, pues ya no veían aquellas vigas enormes. ¿Y veían qué? Unas vigas pequeñas, pero fíjese, láminas de carbono. Con menor tamaño, tenía mayores resistencias y menor costo. Pues eso es lo que es la innovación. Tienes que mejorar procesos, sistemas, materiales, rendimientos de todo tipo. No solo tecnológicos, sino también económicos. Y eso llegaremos. Les haremos sufrir a los contratistas el tema económico hasta el final. El grafeno igual. El grafeno es otro material que hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, es el conductor electrónico para los procesadores más rápido del mundo, 10.000 veces más que los que tenemos hoy en cualquier computador. Se están haciendo implantes de láminas de grafeno para impulsar deficiencias psicomotrices en el cuerpo humano. Fíjense esto de lo que estamos hablando, ¿eh? O, por ejemplo, si hay alguien aquí del cemento me va a matar, pero resulta de que en la Universidad de Oxford hace 6 meses publicó un informe en el cual ya con láminas de grafeno se sustituyen ciertas aplicaciones del cemento con el 10% del insumo que utiliza el cemento, pero con mayores resistencias. Pero claro, esto hasta que vaya al sistema y hasta la cadena, de momento está en el sector académico. Bueno, importante saber, ahora vamos a centrarnos cómo la nanotecnología se aplica al tema suelos. Los recubrimientos naturales de la naturaleza a base de silicatos, pues son los que más abundan en la arena y los cuarzos. Nosotros trabajamos sobre la primera parte del manto terrestre, evidentemente. Como mucho una pique podemos llegar a 1,5 metros o una cosa así, ¿cierto? Yo tengo que advertirles que nosotros trabajamos para estabilizar bases sobre la subrasante. O sea, siempre sitúense en el plano que estamos hablando. ¿Qué hacemos de la subrasante a la capa de rodadura o hasta la carpeta de asfáltica? Solo vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, se trabajan para mejorar diferentes materiales, pero en el caso nuestro es para la estabilización de suelos. Yo creo que no hace falta que hablemos más de los problemas, ¿cierto? Lo que produce, ¿qué podemos solucionar? Esto es un auténtico problema no solamente de tipo ambiental, de tipo movilidad, de disminución de la economía local, porque imagínense, hoy nos encontramos en Colombia, gracias a Dios, con 28 zonas de postconflicto, donde casualmente el 60% de la riqueza de Colombia está ahí. Pero claro, está sin explotar ¿el qué? El agro. Colombia es un país agro, no es de petróleo, no es de minería, es agro, es la despensa de Latinoamérica. Y resulta que en esas 28 zonas de postconflicto son donde están, debido a que ha estado más de 50 años, han estado improductivas, donde están las peores vías. Es decir, ¿de qué sirve ahora meternos en economía productiva en agro si no tenemos vías para sacarlo? Es por eso que el gobierno está enfocando las principales inversiones en vía terciaria. Y de eso es lo que estamos hablando ahora. Ese es el futuro que tiene el país. Por tanto, me dirijo a los estudiantes, si esa es su vocación en ingeniería civil, la especialización en estabilización de vías terciarias, con esta innovación tecnológica que les voy a presentar,
que es nueva acá, pero hace 30 años que está en Estados Unidos y 15 años que está en Europa, en la Unión Europea. Es decir, es cosa aprobada, hay normativas, no estamos hablando, digo, de un invento que se ha hecho en un laboratorio, ¿cierto? Bien, hay que conocer la evolución que tuvo la estabilización. La que he dicho que todavía, y a pruebas me remito, y si el profesor dice si en el pensum de mecánica de suelos está la electroquímica, está la compactación dinámica. ¿Qué es la primera? La física, la tradicional, los afirmados de cantera, los botan allá, agüita, irrigación, compactación, y a las primeras lluvias, ¿qué pasa? Y si encima no confinamos, imagínense, que siga la fiesta. Entonces, eso era lo que había, lo primero. Después pasamos a lo que son, cuando hablamos de estabilización química, tenemos que hablar de las reacciones. Evidentemente, un físico no puede tener reacción física porque no tenemos un agente que, digamos, que sea un principio activo en un orgánico. No hace nada. Esto es como si juntamos sal y harina, no hacemos nada con eso, ¿cierto? Ahora, si le colocamos un aditivo, que sea un agitador o que sea un principio activo acidulante, por ejemplo, hacemos algo. O el agua como un elemento vehicular. Pero dos afirmados, dos recebos sin más y agua, eso no hace nada. Eso hace una compactación la que dura lo que dura el efecto de la compactación dinámica del vibro, nada más. Pasamos a la fisicoquímica y allí tenemos por las reacciones puzolánicas, que son las cementantes, cal hidráulica y cemento, o los ligantes asfálticos y emulsiones espumados. Esto ya se consideró un gran avance y había industrias auxiliares por detrás, y es la eclosión del cemento, que es el tótem de la infraestructura, el cemento. Y conseguir que sin cemento no pudiéramos vivir, como si fuera el agua, que sin agua no podemos vivir. Pues esto lo han conseguido, estos grandes monopolios de las cementeras, de las asfalteras, que evidentemente son industrias potentes que han generado mucho empleo, pero también han generado otros derivados, pero que los cuales eliminar los radicales contaminantes negativos pues tiene un alto costo y ¿verdad? Y no siempre pues, produce los efectos adecuados, porque el costo de la eliminación de los radicales contaminantes de ciertos materiales es más alto que la utilidad que ellos pretenden tener. Y ese es, como decía el ingeniero Carlos antes, el problema del costo que queremos, un bolsillo u otro. ¿Queremos el ahorro o queremos la salud? Pues en esto es exactamente igual, con un agravante, que se los explico en el siguiente paso histórico de la evolución. Las reacciones químicas. Ahora les explicaré esto. Quiero alertarles también en el sentido generar conciencia cuando una cosa es el tema económico, pero a veces lo que nos queremos ahorrar nos repercute al ser humano. Se los explico fácilmente. Cuando en química tenemos la orgánica y la inorgánica. Por ejemplo, en la orgánica tenemos en monómeros, que ustedes van a ver después qué es un monómero y qué es un polímero. Tenemos sales, aceite sulfonado y polímeros orgánicos. Y en inorgánica, enzimas, aditivos, derivados pétreos y vegetales. Muy bien, les voy a dar a ustedes un ejemplo. El aceite sulfonado. El aceite sulfonado es un derivado o bien pétreo o bien de la hulla vegetal. Contiene, además de los orgánicos, contiene radicales contaminantes. ¿Y saben ustedes con qué sustancia se refina el aceite sulfonado? Sí, lo voy a decir con todas, no lo digo yo, lo dicen los fabricantes en sus hojas técnicas y fichas de seguridad. Ácido sulfúrico. Eso quiere decir que si nos pasamos de la raya, esto va al suelo, y el suelo por capilaridad a los acuíferos, y generalmente las vías terciarias, ¿verdad?, que están al lado de los campos donde se produce, donde hay producción agraria. ¿Y qué pasa si contaminamos el agua? Que es muy alcalina. Cuando estamos comiendo una verdurita o como estás comiendo una frutita, nos estamos comiendo nosotros la parte
contaminante. Y eso, el quien está ahí en la vía, eso no piensa. Ni el que hace la especificación técnica en una licitación no piensa. ¿Por qué? Porque como toda la vida se ha hecho igual. Entiendan lo importante que es saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Esto hoy día, les tengo que decir que gracias a las presiones de muchos colectivos, de muchas ONGs que están en el país, de muchos contactos, empresas como por ejemplo el ingeniero Carlos, que están ahí luchando por todo eso en materia medioambiental, se consigue, por ejemplo, que ya en Colombia, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2016, se regula un decreto, un proyecto de decreto, cuidado, que entra en vigor el enero de 2020, en el cual se genera un registro de sustancias peligrosas químicas, aplicadas o bien de industriales o bien para otro tipo de actividades productivas. ¿Por qué? Porque tienen que ser registrados esas sustancias o bien por sí solas o bien en combinación con otras para evaluar el daño que puede hacer al ser humano, a los vegetales, a los animales y incluso a los minerales, que pueden inducir a otras reacciones en cadena químicas que tengan otros efectos nocivos. ¿Cierto? O sea que ya hay esperanza. O sea, yo digo la realidad, pero que también ya se han empezado a hacer cosas. Pero siempre cuando ya no tenemos el problema encima. ¿De acuerdo? Bueno, y diríamos, oiga, pues ya química orgánica e inorgánica, pues ya estamos a nivel europeo, a nivel americano. No por una razón muy simple, porque aquí todavía tenemos la reacción química, pero no hemos eliminado los radicales negativos contaminantes. No los hemos eliminado. ¿Por qué? Porque esto es lo último. Esto es lo último innovador. Esta es la innovación que les vengo a traer a ustedes. La química sintética inorgánica, a través de la electroquímica, con polímeros sintéticos ecológicos. Acuérdense que dijimos que a través de la nanotecnología estamos clonando en un laboratorio o bien de un orgánico o bien de una sustancia inorgánica, le estamos eliminando lo que contamina, por decirlo claro, y generamos y formulamos un polímero única y exclusivamente para tema de estabilización de suelos y que formula justo para cada una caracterización de suelos, conforme la tabla ASHTO o la SUX, cualquiera, da absolutamente igual, y tenemos un proceso totalmente limpio. La palabra aquí ecológica está mal expresada, pero si tengo que decir un palabrejo técnico, prefiero que hablemos de un ecosistema y que no altera el ecosistema, pero lo importante que es química sintética inorgánica. Y verán ustedes las ventajas que tiene eso a continuación. Claro, ahora tenemos que ver, yo creo que quedó claro lo que era la nanotecnología, ¿cierto? ¿Quedó claro? Ahora quiero que quede claro qué es la electroquímica. O sea, cómo mecaniza el suelo a través de la electroquímica. Eso es básico, es el segundo. ¿Qué reacciones químicas produce la electroquímica con los polímeros? Y veremos que es un proceso limpio, es un proceso sencillo, pero que hay que conocerlo. Porque si no tenemos ese conocimiento, volveremos al cemento, volveremos a la cal, porque ya se ha hecho toda la vida así, de esa manera, ¿cierto? Y por eso es una de las ciencias que va a caballo de la física y la química, y que detrás, para llegar aquí, es que entiendan, que es lo que le he dicho antes, un país no es más rico porque tenga mucha producción petrolífera, tenga oro, tenga minería, es el conocimiento. Es las inversiones que se hacen en I más D más I. Pero no solo es que sean grandes programas que hagan las universidades, sino es que tiene que ser un conjunto de instituciones del sector público y privado para que recojan todo eso en una y lo apliquen. ¿De qué sirve en una universidad tener? Yo les doy un ejemplo, porque como es cierto y lo que digo es verdad, si no es verdad, pues que me lleven ante un juez. Pero la Universidad Nacional, la Javeriana, la de los Andes, hay doctorados de esto. Pero la Universidad Nacional, ¿de qué sirve? Para nombrar doctores. ¿Y dónde está el siguiente paso? Devolver a la sociedad aquello que se ha invertido con los impuestos de los colombianos.
Oiga, pónganlo en marcha. ¿Pero por qué no se pone en marcha? Porque hay intereses espurios políticos y los lobbies que protegen y frenan la innovación tecnológica. ¿Me hago entender? O sea, no es que esto no estuviera aquí, que ahora viene el españolete aquí a decir algo que suena chino. No, eso ya estaba en parte aquí. Ahora no ha habido la voluntad política y realmente piensen ustedes una cosa, que hasta hace bien poco, con este nuevo gobierno, no soy yo, porque yo no soy político, el programa de la economía naranja es la que ha venido a explotar las nuevas tecnologías, con cosas que ya estaban, en el caso nuestro, en el Ministerio de Transportes y en Envías, y estaban allá listas para su uso, pero no había la voluntad política. Por eso no se puede ir por libre, ni la universidad puede ir por libre, ni los profesionales por otro, el sector financiero por otro. O sea, esto es algo que tenemos que estar comprometidos todos los actores y factores que favorecen el progreso económico del país. Si no lo hacemos así, alguno de nosotros somos cómplices de que el progreso no llegue al país. Por tanto, no tendremos derecho a quejarnos que nuestras próximas generaciones puedan tener las consecuencias de no trabajar con miras, por ejemplo, a la protección medioambiental, que podamos tener, que no haya ese... el problema que hay, por ejemplo, se hacen economías, se llaman economías deprimidas, en zonas. ¿De qué sirve querer? Vamos a esta región y vamos a invertir. Vale, pero invertir con cabeza. Hay que generar economía local allí mismo, con industrias transformadoras y generar nuevos nichos de empleo y que las comunidades puedan generar su propia actividad para que no se produzca el éxodo de aquellos municipios, veredas. Yo creo mucho en potenciar las comunidades locales en veredas. Que la gente, ¿por qué tiene que dejar donde nació? ¿Por qué tiene que irse a otros lugares donde va a quedar desubicada, fuera de lugar? No se va a ir a las grandes ciudades. Que eso también está produciendo las grandes ciudades de Colombia, ese fenómeno de deslocalización. ¿Qué está produciendo? Pues desequilibrios de todo tipo en las ciudades. Pues para que se incremente la calidad de vida tenemos que apoyar las infraestructuras locales y la producción y la transformación de los productos, pero todo eso que se necesitan, buenas vías. Si no hacemos eso, el progreso está ahí parado. Y eso es lo que se está trabajando. También les estoy describiendo una situación y les estoy diciendo que hay esperanza porque ahora se están haciendo cosas. Que se hayan hecho en Izaque, a veces lo que decimos, más vale tarde que nunca, pero se están haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es una explicación técnica, pero lo van a ver en una gráfica. O sea, todo lo que hay aquí, lo hacen por intercambio iónico. Vamos a ver, cuando estamos en un suelo, tenemos la caracterización del suelo es con granulares y con finos. Nosotros trabajamos con los finos que contienen carga eléctrica, o pueden ser en los limos ion positivo y las arcillas cation negativo o viceversa. Y lo que producimos nosotros con nuestro polímero es un intercambio de los iones a través, que lo van a ver aquí, de una reacción química que da el polímero, que es una reacción exotérmica. Eleva la temperatura y lo que hacemos es que hay un intercambio porque esa evaporación, el agua no drenable y la humedad, que es el enemigo público número uno de los geotecnistas, ¿cierto, profesor? La humedad, con eso estamos luchando continuamente, pues genera unos vacíos y entonces las partículas, las moléculas del polímero las aloja ahí y las sella. Esto es lo que hace. Y lo van a ver, bueno, y lo hacen por atracción electrostática. A ver qué valiente de aquí me dice el principio de la electrostática. ¿Cuál es? Venga, dos polos del mismo sentido, ¿qué pasa? ¿Y de diferente sentido? Es lo que estamos haciendo. O sea, cuando tenemos un ion positivo, lo que introducimos un cation negativo y entonces por atracción electrónica, el punto isoeléctrico, esto lo tenemos aquí, el punterito, está ahí. Claro. Claro, claro. Y además que contiene partículas que se llaman, coloidales. Las partículas coloidales viene del griego cola, que es adhesivo. Por eso, solamente las tienen los limos y las arcillas. En algún caso lo tienen... Ah, muy bien, gracias.
En algún caso lo tienen las arenas, algún tipo de arenas. Y podemos llegar, por ejemplo, con los... vamos a ver, entonces... esta es la bonita. Vale, perfecto. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues solucionamos los problemas de la estabilidad volumétrica, cuando los suelos se expanden y se contraen, por ejemplo, las arcillas expansivas. Yo, la verdad, me río de Janeiro, con el respeto del compañero brasileño, pero el chiste es fácil. También en España os habláis de los toros y todo esto. Porque cuando ven arcillas expansivas, cuando hubo el estudio de la ruta del Sol, casualidad de las casualidades, se escondieron 20 kilómetros de suelos blandos. En 20 kilómetros no hicieron un puto dique. Claro, cuando ya pasaron estudios y diseños y ya estaba hecho todo, pues resulta que se encontraron suelos blandos y se tuvo que modificar cuando se hubiera... No es que hubiera problema, porque los suelos blandos se pueden trabajar. Pues bueno, los polímeros, como son productos formulados, en este caso yo hago el diseño de mezcla y con una técnica que se llama estequiometría, que quien quiera, después yo ahí en el stand se lo explico, que es la estequiometría, pues se puede solucionar ese problema de las arcillas expansivas. ¿De acuerdo? También la resistencia en cuanto a la humedad y compactación, la permeabilización. Podemos trabajar, están viendo ustedes todo esto que es aquí, que esto lo van a ver, pero les explicaré después este espécimen que es. Y bueno, lo que decíamos, a través de la observación, la nanotecnología, la electroquímica y el polímero, ¿qué hacemos? Con las sustancias, los principios activos de ese polímero, podemos modificar la permeabilidad, alteramos las fuerzas existentes entre las partículas. ¿Y eso qué significa? Podemos incrementar la capacidad aportante, reducir el límite la plasticidad, es decir, toda una serie de temas. ¿De aquí cuántos están de ingeniería civil? ¿Cuántos hay aquí? Oiga, esto de ustedes es muy conocido, ¿no? O sea, que no estoy hablando yo... O sea, entonces, alteramos... Es que no lo sabía. Oiga, ustedes me han hecho trampa. Estamos aquí hablando con stand de ingeniería civil, por favor. Entonces, esto es lo que decimos. Podemos trabajar sobre aquellos parámetros que están claramente debilitados con el propio suelo en la mayoría de los temas. Y miren ustedes lo que les estoy diciendo. Ahora les recito los 3 amigos que yo hago con mi tecnología. Si yo trabajo con el propio suelo, oiga, evito desastres ecológicos como el de Mondoñedo. Ya no tenemos que ir a las canteras. Ya no tengo que sacar los arios de los ríos. Cuando yo estabilizo la base y le doy una mayor resistencia, poca broma, reduzco al 50% cuando haya carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque ya tengo los coeficientes de resistencia, los números estructurales, y los igualo, los supero. Porque yo formulo con el polímero, para no pecar ni por exceso ni por defecto. No es porque échele y hágale y contra más le haga, más le ponga, más va a trabajar. No, porque hay una curva y cae en picado luego. O sea, todo es formulado, todo existe, metodología, protocolos, de tal manera que lo único que es aprenderlos. Y bueno, hoy no es el motivo de la conferencia, pero para eso le lanzo el reto aquí a la Universidad de Sucre, para que estructuren materias, para que todo esto yo diga, que los sigan y hagan diplomados y hagan jornadas técnicas y les expliquen ustedes a los estudiantes de ingeniería civil, aquellos que quieran ampliar, tienen todo, por parte nuestra, tienen todo nuestro apoyo. Bien, las reacciones inducidas por estabilización, pues son las típicas que ustedes conocen, eléctricas, mecánicas, químicas y de calor y calcinación. Y dentro de las químicas son, evidentemente, la trabajada con polímeros. Y claro, ¿y qué es un polímero? Pues oiga, es tan fácil como decir, poli viene del griego varios, y mero, parte de. Cuando tenemos una estructura que forma parte de una cadena, tenemos un polímero. Y ahora, para que desdramaticemos el tema de la química, que a veces asusta la química,
Díganme algo que cumpla esos dos temas. Díganme una cadena de algo que entre sí tengan algo que ver y no sea una sustancia química. Y será un polímero, en estricto etimológico sentido de la palabra. Díganme un polímero, ¿qué puede ser? Algo que tenga que ver entre todos. No estoy hablando de sustancias químicas, os digo para que utilicen un poco la abstracción. ¿La? Sí, por ejemplo. Muy encantadora. Oiga, que estamos ya, te he quitado el almuerzo ya. Pero, por ejemplo, la Vía Láctea es un conjunto de estrellas, ¿o no? Poli, varios, mero, parte de las estrellas, la Vía Láctea. ¿Me hago entender? O sea, no pensemos polímero, plástico, porque claro, aquí nos venden todo raro. Polímero, plástico, plástico, contaminante. O sea, cuando uno no tiene conocimiento se queda simplemente con lo de arriba y con lo que escucha, y en vez de contrastarlo, lo convierte en pseudociencia. Y eso nos pasa a todos, cada día. Y no solo en el área de las ciencias, sino de las artes, de las humanidades, de la sociología, de la política. Interpretamos, escuchamos algo y ya nos lo quedamos y lo fijamos. Y si encima lo vemos en Facebook y lo dice cualquier gurú, pues ya, palabras de Dios, palabras del Señor. Entonces, está formado por cadenas muy largas de moléculas, formada por la unión de monómeros. Un monómero es mono de una sola sustancia. ¿Qué sería un monómero? Cloruro de sal. Cloruro de sodio, la sal común. ¿Cierto? Bueno, pues oiga, se estabilizan vías en este país con cloruro de sodio. Claro, con el 6% de cemento. ¿Ven ustedes dónde está el chiste? Con el 6% de cemento. Y claro, trabaja el cemento, pero entonces ves en la lista de precios únicos del IDU a 145.000 pesos el kilo de sal. ¿Cómo eso? Más el 6% de cemento. Y que siga la fiesta. Y es un monómero. O sea, tiene muy poca resistencia. Es uno solo. Nosotros estamos hablando de polímeros. ¿Ven ustedes los diferentes colores? No, prometo no tocar nada. ¿Ven ustedes los diferentes colores? Es porque formulamos diferentes sustancias sintéticas para dotarles de unas propiedades que mecanizarán el suelo, ese suelo concreto y determinado. Es decir, partimos de unos principios activos y como mucho podemos, por incremento, por disminución, por variación, por alteración, podemos acertar esa fórmula determinada. Partimos de unos estándares, pero podemos mejorar los principios activos para dotarle mayor resistencia y mayores propiedades. Y eso siempre estaremos trabajando en el laboratorio, por eso hablamos de nanotecnología, y estaremos trabajando con sustancias que no contaminan. Fíjese trabajar con el cloruro de sodio. ¿Qué estamos haciendo con el agua? Aquí el compañero había dicho algo del agua, importantísimo. Si tenemos el agua muy alcalina, ¿qué tenemos? Pues nos va a salir una verdura muy salada y con unas propiedades que nos va a destrozar todas. Las vitaminas se las come, los microbios, lo come todo. Todo lo que supere el pH de 6, si van por los acuíferos, mire usted el efecto que tenemos en la cadena de alimentación humana. ¿De acuerdo? Más o menos. Bueno, y se definen esos polímeros, podemos como diseñamos el polímero en el laboratorio, porque tenemos las partículas nano, pues los podemos distinguir por su composición, por su estructura, por su origen, porque nosotros al sintetizar, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra industria química que han visto ustedes antes, tenemos más de 800 polímeros y muchos son derivados vegetales. Nosotros ponemos del maíz, por ejemplo. Nosotros en la división, tenemos 3 divisiones, especialidades químicas, que es la que llamamos nosotros, pero hay desmoldeantes y de alimentación. Y en desmoldeantes, pues eso, pues tenemos sustancias de sustancias orgánicas, sintetizamos y les damos esas propiedades determinadas para esos materiales.
Pues en la división de especialidades químicas y en los polímeros aplicados a la estabilización de suelos, le damos, para que ustedes lo entiendan también, Dianan, que es desarrollo y aplicaciones nanotecnológicas, somos una consultora geoquímica. ¿Y qué hacemos? Yo siempre lo digo y es así de fácil. Somos como el médico de los suelos. Ustedes cuando se encuentran mal, van al médico y el médico, a menos que sea el gurú o el brujo de la tribu, que solamente verle, digo, usted tiene cirrosis. ¿Verdad? Le tendrá que pedir análisis de sangre, de orina, de placas, etcétera, etcétera. Y con base a esos estudios, le hace ¿qué? Una diagnosis. Y después, un tratamiento adecuado. Pero eso de échele, hágale, y ya, como ya ese es un país que está encementado, pues entonces échele el 6% de cemento y ya con eso ya, y que siga la fiesta. No, porque no es lo que necesita ese suelo, porque al contrario, estamos alterando un suelo o natural, o el racimo tiene un desgaste determinado y por mucho usted quiera, no le va a dar usted más propiedades mecánicas al suelo, porque ese racimo está salado. Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos más los costos. ¿Por qué? Porque como el racimo ya está desgastado, venga muchachos de la cantera, venga, Cemex, Argos, tal, vengan ustedes para acá. Y así lo solucionamos. Cuando probablemente tendríamos que llegar a que después esto es, ¿cómo les diría yo? Se ve muy fácil el símil de la medicina. ¿A quién se le ocurre que solamente hubiera en el mundo 2 laboratorios farmacéuticos? Ustedes solamente pudieran, no hubiera, hoy hay un vademecum, ¿no?, que es un manual de muchos medicamentos, y que el médico solo pudiera recetar 2. ¿Qué pasaría con eso? ¿Eso no veríamos claro que sería un monopolio? Pues oiga, hay hasta incluso la farmacopea o la farmacología sintética y la orgánica, y también tienen que la microbiótica y la de homeopatía. Todo puede coexistir. ¿Por qué? Porque para cada caso hay una solución. Pero ¿qué pasa? Que cuando no se hacen estudios y diseños, no podemos hacer una buena diagnosis, porque lo único que nos interesa es el échele, el hágale, porque toda la vida se ha hecho igual. Y como eso ya tenemos una estructura de reparto, de reparto de trabajo y para otros menesteres, tiene que haber margen. Entonces, como ya somos de márgenes conocidos, pues entonces no se aplica la plata, ¿en qué? En los procesos que se deberían hacer. ¿Y de qué les sirven a ustedes, estudiantes? Que les enseñen en la universidad a hacer los estudios, diseños, la metodología, los procesos, y cuando llegan a la vida real no se los permiten. Y encima ustedes tienen que firmar el proyecto. Tienen que hacerse responsables, civil y penal, solidario y subsidiario. Eso es una injusticia como la copa un pino. Miren la responsabilidad que tienen ustedes de exigir al gobierno, a sus patronos, a sus contratistas, el día que tengan que trabajar, que se hagan las cosas correctamente. Porque quien irá al trullo serán ustedes. ¿Me hago entender? O sea, eso es lo que, cuando estamos hablando de obras de infraestructura vial, el ingeniero, el arquitecto tiene una gran responsabilidad. Y el desconocimiento de las leyes no exime su cumplimiento. Eso está en todas las legislaciones del mundo. No, es que yo no lo sabía, no. Usted tiene la obligación de formarse. Porque verdad que usted, por corporativismo, y es lógico, usted firma un proyecto como ingeniero, ¿usted cómo se pondría si le firmara el maestro de obras, un topógrafo, un proyecto que solamente lo puede firmar un ingeniero civil? ¿Cómo se sentirían ustedes? Por tanto, todo tiene su correlación. Y hemos de ser escrupulosos porque el 50% del éxito de todo tipo de obra de infraestructura vial son los estudios y los diseños. Si no se hace bien, no podemos ir así. Tenemos que tener nuestra hoja de ruta. La bitácora. La bitácora es importantísimo. Saber qué ha pasado en tiempo real. Escribir, que a los latinos no nos gusta escribir, solo nos gusta hablar. Escriban, hagan informes. Ya sé que eso es pesadísimo, pero eso es un mejor registro de calidad de su trabajo. Ese es su elemento de defensa. Yo les hablo como perito judicial de infraestructuras. Háganlo, porque le están dando papaya a las compañías de seguros, que no lo entienden. ¿Cómo van ustedes defenderse que lo hicieron bien?
Primero, que no tenían ustedes un patrón, un estudio y diseño hecho. Y segundo, que no tienen el registro de su trabajo cada día que lo hicieron. ¿Y cómo lo acreditan ustedes? Por eso es importante no solo tener el conocimiento. Goethe, un filósofo alemán, dijo, no es preciso pensar, es preciso obrar. Y para obrar hay que hacerlo con procedimiento. Que no tenemos el conocimiento, no tenemos los medios, los tenemos. Que no se los exigen, exíjanse ustedes mismos. Un país es, les dije, es el conocimiento. Y ni ningún otro país tiene que ser el reino de la mediocridad. Ha de ser la superpoblación de la excelencia. A eso tenemos que ir. Porque si no sabemos dónde ir, nunca llegaremos. Por eso hay que tomarse en serio la innovación tecnológica. No como un elemento demagógico, bonito, que dicen todos los políticos, pero a la hora de la verdad es un buenismo, ¿no? Todos tenemos que ser buenos. Derechos fundamentales de la Constitución. Todos tenemos derecho a una vivienda, todos tenemos derecho a una salud. Eso lo dicen todas las constituciones del mundo. Y los problemas que hay para llegar a ejecutarlo, ¿cierto? Pues en las infraestructuras es exactamente igual, con la responsabilidad que incorpora el profesional que está dirigiendo esa obra, porque él es el responsable de todo eso. Bueno, esto es una gráfica de cómo funciona, tampoco no es... Y aquí es un poco lo que les había dicho. Volvemos a la técnica. Las partículas del suelo las tenemos allá, que tienen esas deficiencias en cuanto a humedades, en cuanto a agua no drenable, y entonces introducimos las partículas del polímero, producimos esa reacción exotérmica, ¿y qué hacemos? Se repele por el efecto de la ley de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja, ya sea un líquido o sea un gas o una evaporación o lo que sea. Y entonces, como lo deja vacío, esos vacíos los llena y los sella el polímero. Con lo cual, ahora ya pueden empezar a ver el por qué eso está acá. Porque pasamos al siguiente punto. Esos puntos rojos son los finos y el azul son los granulares. ¿Qué pasa en la compactación dinámica, en las compactaciones por reacciones físico-químicas? Que los finos tienen, si no hay un tamaño de los granulares muy grande, pues no son muy cohesivos entre sí. Aguantan mientras se haya la compresión, o bien las reacciones físico-químicas son limitadas a un tiempo de maduración, estaba pensando en el jamón yo ahora, pero un tiempo de curado, que también, curado jamón, y nada más. Mientras que cuando tenemos los finos que tienen carga eléctrica y hemos hecho ese proceso de intercambio, resulta de que unimos el granular, que tiene que tener un tamaño máximo de 2,5 pulgadas. Por eso tenemos que hacer o un fresado, un trabajo previo, por eso hay que estudiar y ver qué es la caracterización, cuando pasa también de 200, de 400, todo eso tenemos que mirarlo, pero trabajar con eso. No para hacerlo porque la norma nos dice que lo tenemos que tener. No, oiga, los análisis y los estudios están para luego trabajar con base a esa información, sino para que lo pedimos, ¿cierto? Y eso que provoca unas decisiones a la hora de aplicar el producto y a la hora de diseñar la fórmula de trabajo y el proceso constructivo adecuado para ese tipo de vía que tiene ese problema determinado que hemos estudiado antes y ahora lo ponemos en marcha. Y eso partimos de un hecho objetivo, científico, y ahora en el laboratorio todo lo aguanta, pero ahora vaya usted a campo. Y ahí tenemos, el buen ingeniero tiene que demostrar su pericia, y aunque se equivoque, el empirismo en campo vale muchísimo más en ocasiones. Que sepan ustedes quién era, no sé, el Terzaghi, que es muy importante, pero yo creo que en campo, y si ustedes tienen un problema de drenaje, creo que sabe mejor que dé una solución en campo que no que sepa la vida de Terzaghi. Bueno, es mi opinión, con esto no siento cátedra, profe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos esto,
Lo que ven acá, que con el propio suelo, ahora lo verán, ustedes lo tocan allá, con el propio suelo y los granulares hemos conseguido que una materia, una unitaria suelta, ¿en qué la hemos convertido? En una capa de pavimento flexible. Y como lo hemos diseñado previamente, sabemos las resistencias, las unidades, los megapascales o los PSI, o como quieren ustedes llamarle, porque también trabajamos en el análisis con el módulo resiliente, no solo con el estático. Con lo cual, si hemos hecho bien hecho el estudio y el diseño, llegamos a esto. Claro, ¿qué sucede? Que donde esto era una masa unitaria suelta y ahora verán ustedes que lo hacemos confinado, lo sellamos y si hacemos un buen sistema de drenaje, que es lo que hay que hacer, pues la vía dura. No dura lo que dura hasta la próxima tormenta. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, es que claro, lo que hay que ver es primero, cuando ya hemos hecho bien, hemos analizado la calidad de ese suelo y determinado, veremos si el recebo que tiene, pues tiene mucho desgaste. Pero ¿qué pasa? Que el secreto del tema está que nosotros, con el propio suelo, le incrementamos su capacidad portante, o sea, le damos aquellas propiedades que perdió. Recuperamos ese suelo. Y si tenemos, por ejemplo, demasiados finos, un porcentaje de demasiados finos, pues en ocasiones sí podemos ir a incorporar afirmados, pero de una dimensión determinada que ya venga de cantera en unas dimensiones determinadas, pequeñitas, exactamente. ¿Me hago entender? Claro, exactamente. O sea, para conseguir ese efecto, Y ahora lo van a ver claro con la siguiente diapositiva. Al cabo de 15 días, lo que les acabo de decir, que la capa de pavimento flexible, ahí la tienen. Porque tenemos que ir con una sierra circular a hacer un testigo. Imagínense lo que es pasar de una masa unitaria suelta que ya tiene unos niveles de humedad porque no se ha hecho el trabajo de los sistemas de drenaje, el agua, la humedad, está ahí y eso está. ¿Qué produce luego con la frecuencia y la carga? ¡Patam! Y ahí tenemos el huequito. Primero fue un huequito, luego acaba siendo un cráter. Solución. Nuevo recebo. Y que siga la fiesta. Cada 3 meses. Bien. Buenísima pregunta. La columna estratigráfica nos indica base y subbase en el sistema tradicional. Por ejemplo, en suelo cemento necesitaríamos una excavación de unos 50 centímetros para establecer base y subbase, ¿cierto? Y tiene un coeficiente estructural determinado en el diseño, que es por el número de ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nosotros en la mayoría de los escenarios eliminamos la subbase. Porque donde había 50, con 30 centímetros solo de base, igualamos o superamos el PSI o los megapascales que darían base y subbase. Y eso con el propio suelo. Y si es necesario, por una deficiencia puntual de suelo blando, lo podemos complementar con nuevos afirmados. ¿Cierto? Ahora, en una imagen que vale más que 1000 palabras, verán cómo se puede evitar esto. Esto de aquí lo tenemos, pero si lo que vamos a ver a continuación no lo hiciéramos, pasa lo que usted dice. Bueno, esto es la superficie como quedaría. Nosotros lo podríamos dejar en afirmado para un sellado. Por eso, sí, ya está corriendo por ahí, ¿no? Toquen por arriba, ¿eh? Se puede impermeabilizar, pero fíjense, bueno, estas son las soluciones. Es que tengo una imagen, bueno, nosotros en la industria química que han visto, imagínense, tenemos todas las certificaciones ambientales y de calidad, porque una industria química europea de más de 75 años ha pasado por todo, hasta por una guerra mundial. O sea que ha pasado por todo. De tal manera que ya estamos en última generación, no hay mayor certificación y además lo que ya van a comenzar a partir del año que viene aquí en Colombia, nosotros hace 10 años que ya la tenemos, las certificaciones que son estas. Están a su disposición que las quiera ver, ¿eh? Es decir que...
Este es el programa REACH. Este es el registro europeo de la ECA, European Chemical Agency, que tiene el registro REACH. Este es el modelo que ha utilizado el Ministerio de Medio Ambiente colombiano. El REACH. De tal manera que todas las sustancias individuales o en conjunto han tenido... Bueno, las industrias químicas europeas tuvieron 10 años para adecuar todas sus sustancias para eliminar todos los radicales libres contaminantes. Tuvieron 10 años. O sea, que no es aquello que dijeron que... Nosotros fuimos de los pioneros y además mi industria química estuvo en lo que llaman... lo llaman así, el comité de sabios. Se llama así. O sea, no es porque digamos que son más sabios los 7 sabios de Grecia, la nomenclatura. Y entonces, eso es importante porque garantiza... De hecho, dentro de la Unión Europea, si no tienes el sello REACH, no puedes vender. Y cuando exportas, tienes que advertir que no estás en el... o sea, el REACH viene a ser como el que está reportado en Data Crédito. Si usted está en el REACH, la responsabilidad será del que compre, no del que venda. Sí, más o menos. Pero mucho más exigente porque es exclusivamente para temas de protección medioambiental. Entonces, es importante, ya para acabar, yo creo que, me parece, yo prefiero antes de entrar en la parte más operativa y la voy a surfear rápido, por favor dígame si quedó claro para ustedes qué es la nanotecnología. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para ustedes qué es la electroquímica de suelos? Más o menos. Pues si tienen dudas, yo estoy a su disposición allá. ¿Quedó claro lo que es un polímero? ¿Y cómo mecaniza? ¿Quedó claro? Porque si no, le hacemos la función visa ya, no hay ningún problema. Bueno, hay que tener estos procesos, como están tan monotorizados, si te saltas una parte del protocolo, esto es como cuando uno va... Es que ya les he dicho antes el símil, somos como los cirujanos de los suelos. Usted no se va a plantear, el cirujano cuando le pide una cirugía, no le dice, sí, a menos que sea de urgencia, que le han pegado, le han plomeado, pues que vaya ya. Tiene que ir de urgencias, ¿no? Pero normalmente hay un protocolo antes de la cirugía, ¿no? Pues eso es lo que hacemos nosotros. Y lo hacemos, la cirugía será más invasiva, menos invasiva, en función de lo que hemos estudiado antes, y la diagnosis que hemos hecho y el tratamiento que hemos decidido hacer, preoperatorio, operatorio y postoperatorio. Pues es lo mismo. Aquí se llama, en ingeniería de suelos, se llama fase exploratoria, fase ejecutiva de obras y fase de seguimiento y monitoreo. Es exactamente lo mismo. En vez de ser un ser humano, es un suelo con unos problemas determinados que vamos a solucionar. Hay que erradicar de la mente, y sobre todo se la pido a los políticos, hay que erradicar de que eso es que el hacer una vía o mejorar una vía ha de ser un fin, no un medio. O un medio para ser un fin. No sé si... Me hago el pendejo para evitar decir las cosas más claras. Entonces, vamos a solucionar el problema. O sea, el problema es solucionarlo. A incrementar la durabilidad de la vía al menor costo y en el menor tiempo posible. Eso se llama eficacia y eficiencia. ¿De qué? De los recursos públicos. ¿Que no hay buenos técnicos? Claro. ¿Que no hay conocimiento? Sí. ¿Qué falta? Todos lo sabemos. Entonces, quiero decir que el proceso está. La fase exploratoria, si hacemos un buen estudio y diseño, incorpora pues impacto medioambiental, estudio de suelos, diseño geométrico, pero no diseño geométrico de copiar y pegar. Eso lo hacemos todos, copiar y pegar. No. Oiga, estudia realmente la patología de ese suelo. Porque lo que el buen profesional tiene que dictaminar y en sus informes periciales tiene que decir exactamente ese enfermo que tiene y qué solución hay que darle y con qué hay que hacerlo, porque eso va a durar más. Pero si tú ya vas con la premisa que lo que no quieres es que dure la vía, ahí tenemos un problema muy grave. Y los profesionales y ustedes tienen la obligación de exigir a los niveles de arriba los procesos que se cumplen escrupulosamente y que la platica se gaste en el ítem que corresponde. Por eso tienen que ustedes intervenir
en la estructuración de los proyectos, en los estudios previos de las licitaciones públicas. Porque si no, cuando una vez ya se ha hecho, es un acto administrativo que solamente se puede revocar con otro acto administrativo. Y cuando le den a ustedes audiencia, la vía ya se ha vuelto aquí un año ya se ha vuelto a averiar otra vez. ¿Me hago entender? Es decir, por eso es muy importante su conocimiento, que ustedes tengan la transferencia de la tecnología y ese conocimiento aplicado, porque no es más inteligente aquel que sabe solucionar un problema, sino aquel que tiene la capacidad de evitarlo. Por eso el conocimiento es tan importante, y el empirismo, y el trabajo en campo. Yo no veo un ingeniero civil que no pise la vía, y que vaya el joven egresado, y bueno, si se equivoca no pasa nada, ¿eh? Si ustedes supieran, por defectos de forma, por fallos tontos, lo que se evitan de pagar las compañías de seguros, ¿por qué? Porque no hay peritos que les digan, no, usted lo hizo bien, lo hizo mal, no hay elementos sustantivos de prueba que se llaman. Por eso cuando uno está bien preparado, se impone. Y no se impone porque grite más, se impone porque demuestra con argumentos técnicos, empíricos, científicos, técnicos, con un laboratorio, con su cuaderno de bitácora, que lo hizo como el procedimiento era necesario. Es el mayor secreto. Entonces, todo esto ustedes ya lo saben. Todo lo que se tiene que hacer en fase exploratoria, todo lo que se pide en los laboratorios. Ahí es un terreno que ustedes dominan mucho. Pues sí les quiero decir, yo ya participé en la red novial de la Universidad de Antioquia, pero sí que les tengo que decir que en laboratorio, oye, para cada tipo de caracterización podemos trabajar. Por tanto, es aquello que decían las antiguas imprentas, ¿no? Lo difícil lo hacemos al instante, lo imposible tardamos un poco más. Y ese un poco más es el estudio. Pero para cada una de esas caracterizaciones, si estudiamos bien caracterización de ese suelo, podemos darle una solución apropiada a eso. No, échele y hágale. Y contra más porcentaje de cemento, mejor. ¿Y qué? Siga la fiesta. Pasemos. Pasemos, lo tengo que pasar. Bueno, entonces, todo esto son... nosotros solicitamos, o sea, lo que indica la norma más algunas pruebas más. ¿Para qué? Porque necesitamos unas pruebas colaterales o unos ensayos colaterales que ahora se van a incorporar en la normativa de INVIAS, pero que emanan de la ASTM 4609, anoten, la ASTM 4609 y la ASTM 494. Y ahí verán la metodología de análisis y ensayo. Y si se darán cuenta, es como mínimo la mitad de pruebas que exige la normativa de INVIAS. ¿Me siguen? Bueno, esto son lo típico, ustedes ya saben. Importantísimo, el Proctor y el Proctor modificado. El Proctor viene a ser como, bueno, a ver, el análisis de sangre, a ver si los triglicéridos como lo tienen, el colesterol como lo tiene, no tiene hierro, nada. El Proctor es el único dato objetivo fijo. Con ese trabajamos y nos da la densidad máxima seca y la humedad óptima de compactación. Con esto, hasta un recién egresado puede trabajar de residente de obra. Solo con eso sí se aplica bien. ¿Por qué? Porque como el polímero es base acuosa y hay que introducirlo con agua en irrigación, si la humedad natural, y esto es pregunta de examen, si la humedad natural supera la humedad óptima de compactación, ¿qué le pasa al suelo? Esto es de primer semestre. ¿Qué le pasa a un suelo? Si la humedad natural es superior a la humedad óptima de compactación. ¿Qué va? No es que está saturado el suelo. Claro, está saturado el suelo. Entonces,
si tenemos, imaginémonos, el 8% de humedad óptima de compactación que la hallamos con una metodología en el laboratorio. Pero llegamos a campo y, bueno, ese día, cuando se hizo la pique, nos colocaba el 6% de humedad natural. Pero claro, es que a lo mejor hace 15 días que no llovía. Y ahora resulta que vamos el día de campo, el primer día de intervención de obra, y no tomamos la humedad natural. Y resulta que está, si lo supiéramos, que ahora lo verán cómo, al 12%. Pues ese échele y hágale, va a perder todo lo que haga. El día de trabajo va a perder el material, lo va a perder absolutamente todo. ¿Todo por qué? Por no saber cómo hallar la humedad natural en campo. Y a veces es más importante parar la obra y proseguir o hacer un tratamiento paliativo para que como mínimo necesitamos 2 puntos por debajo, la humedad óptima de compactación, la humedad natural tiene que estar 2 puntos por debajo. ¿Para qué? Porque como lo introducimos con agua como un elemento vehicular, necesitamos entrarlo con agua. Pero si está por encima, perdemos el agua y el polímero. El agua es más barato, pero el polímero es más caro. Fíjense qué tontería. Y esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso de esa obra. Suspensión acuosa. En una densidad de 1.34 hilos pesa 1 litro. Claro, y el agua, has de calcularla en función de ese diferencial de puntos y también tiene que ver el peso por metro cúbico. ¿Qué le contesto? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Cuál? ¿En qué orden se la comento? Porque vamos a ver. Vale. Pues vamos a ver como la Santísima Trinidad, 3 en 1. Hay una cosa muy simple. Esto se consigue en laboratorio. ¿Dónde está? Ah, lo tienen ustedes por ahí. Eso se consigue en un laboratorio, ¿cierto? Y tenemos una masa homogénea. Pero lo que conseguimos es que al traspasarlo en campo hacemos una labor previa de tratamiento del terreno en la cual evitamos absolutamente todos esos problemas que usted ha hecho. ¿A través de qué? De la escarificación. Ahora verán un vídeo muy cortito de cómo se trabaja, porque eso es lo último que les queda ver a ustedes, cómo se trabaja, porque estamos hablando en plan teoría, pero estamos hablando de laboratorio, de química, de física, pero no estamos hablando de lo que a ustedes les interesa, que es el hecho constructivo. Y eso van a ver un plan piloto que se hizo en el Putumayo, que estuve yo en una obra con el Estado, y van a ver cómo se trabaja y ahí le van a resolver. Pero con una simplemente imagen que usted va a ver después de esto, esas dudas se le van a caer todas. ¿Por qué? Porque hacemos un tratamiento previo. Tense cuenta que trabajamos sobre la subrasante, que tiene que estar hecho ya con todo su tratamiento, con todos sus sistemas previos para poder hacer el drenaje, pero trabajamos con la capa y luego lo hacemos confinado, de tal manera que si no haríamos un portaaviones. Si no trabajamos confinado, haríamos ese pavimento estructural y pavimento flexible, pero ¿qué haríamos? Que si no confinamos, el agua vendría por debajo y entonces el portaaviones se pondría en marcha. Pero todo eso que dice usted lo evitamos con la escarificación previa. Acuérdense que trabajamos, vuelvo a insistir, sobre la subrasante. Entonces yo aconsejo, y no porque aquí esté la ingeniera, pero yo aconsejo realmente que se haga una buena estructura y que se utilice, por ejemplo, en las capas inferiores la malla geotextil. Pues esto funciona muy bien porque así evitamos que todo tipo... Exactamente. Claro, pero nosotros estamos trabajando, acuérdense que lo primero que les he dicho es que yo trabajo sobre una estructura de pavimento flexible que convierto una masa unitaria suelta, ¿no? Pavimento máximo, lo que puede dar una moto o una recicladora, 45 centímetros. Pero la profundidad de la capa viene sobre el diseño, el número de ejes y cargas, ¿cierto? Promedio estamos utilizando entre 20 a 30 centímetros. Con eso llegamos a la numeración estructural, el coeficiente estructural de un suelo de cemento de 50 centímetros. Pero yo realmente recomiendo, es que estamos hablando de vías terciarias, pero si ya nos ponen pegas para una capa de 20 o de 30, que tengan que rehacer la estructura o la columna estratigráfica y llegan hasta sustituir el rajón, oiga, eso es mucha más platica. O sea, yo creo más en la rehabilitación haciendo esto. Yo soy partidario de colocar, evidentemente, donde históricamente se coloca el rajón, colocar la malla geotextil. Porque eso nos garantiza de que ya ahí frenamos todos esos fenómenos que son naturales, además.
Pero de eso se da cuenta que yo le estoy hablando que estamos trabajando sobre la subrasante. Porque es que además trabajamos tanto para vía terciaria como la dejamos lista y preparada para una vía secundaria o una vía primaria. Pero ahora va a haber aquí una imagen que es... Bueno, esto es lo que decíamos. Esto simplemente puede evitar una pérdida de tiempo y de plata en el proyecto. Tomar simplemente la humedad natural en cada momento. Y podemos tomar que en el mismo día, en el mismo tramo, haya unas diferencias de 2, 3, 4, 5 puntos. Y como el único dato absoluto que tenemos es el del Proctor, oiga, tome usted la humedad natural, sino que lo va a perder, va a ser una pérdida total. También nosotros nos sometemos expresamente, precisamente por el nivel que tenemos en la industria química, nos sometemos ahí, podemos hacerlo, pasa que eso es costo, no lo van a hacer. Esto no se lo va a gastar un licitador. Exíjale, y el interventor, le exige usted una prueba de la cámara de envejecimiento porque la 4609 de la STM es evaluación de los aditivos químicos para la estabilización química de suelos. Ese es el tenor de la norma STM 4609. Y uno, cuando dicen, ¿y esto cuánto va a durar? Pues póngase mano al drill y vaya usted, yo me someto, le coloco mis briquetas y se hace una simulación en la máquina de envejecimiento a exposición en la cámara QEV de rayos UVA. Y le sale usted clavado más o menos en cuánto tiempo puede durar esta vía si se hace el correcto manejo de aguas, como siempre. Eso siempre lo digo yo. Pero lo que es en sí la reacción química y las resistencias, tal como está en una briqueta, le da exactamente la duración. Pero eso como siempre, la tecnología está, la ciencia lo apoya, los elementos están, los técnicos también. Pero todo eso conlleva un coste. ¿Quién asume ese coste? ¿Quién lo asume? Por eso se va a lo fácil. ¿Me hago entender? Claro, y el interventor que no tiene ni idea de eso, ¿cómo va a exigir una cosa que no entiende? Tráigame las briquetas de toda la vida de cemento, hombre, toda la vida, y ahí ya está, ya hemos acabado el problema. Y ahí entonces, ¿ves? Esto es ciencia, la ciencia está aquí. No, está aquí. Podemos comprobar si ese aditivo es bueno o no, porque oiga, el colbón es un aditivo químico. ¿Pero ustedes pondrían colbón para estabilizar un suelo? Yo ni para una uña que se rompa, ¿no? Ni para eso. Entonces, eso está aquí. Bueno, yo no quiero perderme en esto porque eso es un material que doy en clases, dicto en clases, la cuestión más técnica. Aquí está la cámara, esta es la cámara, y aquí se reproduce. Y aquí está la espectrometría infrarroja también, la tomografía, es que hay de todo aquí. Lo que tiene que haber voluntad política, platica que se gaste en el ítem adecuado. Esto es lo que yo le quería decir. No quiero tocar el botoncito porque si no... ¿Ven? Y nosotros, otra de las cosas importantes, como trabajamos con el propio suelo, podemos hacer las cunetas. ¿Ven el bombeo ahí? Eso es un corte en perfil, ¿no? Y con una formaleta de madera, como nuestros polímeros son encofrables, porque otra de las cosas que les quiero decir, ustedes me han ido a hablar, yo estoy describiendo, no valorando el tema del cemento, para mí no son adversarios las cementeras. ¿Por qué? No lo digo yo, Invías en el año 2012 permitió el uso de los polímeros como aditivo para el suelo cemento. En la normativa de Invías, Manual General de Carreteras, en el 2012. Y se remite, Invías, no aporta nada, sino copia copiar y pegar, de la ASTM 494. Y en su capítulo octavo coloca aditivos de especial rendimiento. ¿Qué conseguimos con los aditivos, con los polímeros? Reducir a la tercera parte el insumo del cemento y triplicamos todas las propiedades físicas del cemento. La normativa estaba ahí y lo podían usar. ¿Lo han usado las cementeras? No, claro. Pero todo eso, podemos hacer las cunetas. Pues lo encoframos, formaleta de madera de 1 metro lineal, le damos la forma, lo colocamos allá, la ranita, pum, 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 pum.
Oiga, y a la tercera parte del costo de un prefabricado. Ah, bueno, no, yo, sí, yo te vendo polímero. Bueno, todo lo demás, pues, es todos los servicios que nosotros podríamos, que de hecho podemos hacer. Bueno, esto es lo normal que se hace en cualquier fase ejecutiva de obras. Los trabajos previos, adecuación del terreno, por eso hay que trabajarlo previo. El 50% del éxito es dejar el suelo preparado antes de la estabilización. Los controles que se hacen en todo ese tema, evidente, esto ya es normal. Esto es muy importante, el densitómetro, porque si teníamos en el Proctor una densidad X determinada, le colocamos el polímero y al cabo de un mes está por debajo y no ha incrementado, oiga, pues, ¿sí o no? Ah. Y en seguimiento y monitoreo tenemos por último, es la metodología URCI, que es que también viene de una normativa de ASTM, en la cual digamos, una serie de tablas, una serie de parámetros para conocer el grado de deterioro de la vía, para actuar en fase preventiva y no tener con la cabeza bajo lado urgencias. Es decir, hay una serie de valores para ver, por ejemplo, severidad baja, media y alta, para toda una cantidad de patologías que surgen, y así podemos establecer, esto es mucho de pericia, ¿no? Pericia judicial, para saber más o menos evaluar cuando se intervino, como no. Por eso es muy importante saber con resultados la bitácora, lo que hizo el ingeniero residente, lo tiene que reflejar, porque mire, si aplicas esa metodología vas a saber si usted aplicó y cómo lo hizo el resultado de la obra, ¿no? Todo este tipo, corrugaciones, drenaje lateral, bueno, todo esto lo que vemos, esto no es nada nuevo. También el tema del polvo, que es muy importante. Y luego, aquí se ve en los rangos de calificación del URCI cómo está la vía en ese mismo momento. Entonces, oiga, dé usted el informe, aquí hay que hacer algo. No esperar que ya esté en el peor de los escenarios, ¿cierto? Bueno, pues esto mismo. Y, bueno, estas obras que hemos hecho por todo el país. Este es el plan piloto que hicimos. Quien quiera algo de ver, porque veo que tengo poco tiempo, aquí les podemos ofrecer el video del plan piloto, que son 3 minutos, o me conceden 3 minutos. ¿Sí? ¿El video del plan piloto? ¿Ah, sí? ¿Lo tenemos? Ah, aquí mismo. Bueno, yo creo que, la verdad, eso es un tema muy extenso. Les agradezco muchísimo el interés y la atención que han tomado. Realmente crean que yo llevo 7 años acá y creo que si Dios me da salud, pues voy a estar unos cuantos más. Pero lo importante es este mensaje que les he dejado de transferir la tecnología. Lo que les debe quedar claro a ustedes como conclusión de esta conferencia es generarles conciencia, despertarles para que se favorezca el progreso en este país, se deben incorporar todas las tecnologías, no solamente en este sector, en cualquier otra. Es muy importante la actitud, el espíritu de superación, ir a buscar la excelencia. No todo es plata en este mundo. Es la responsabilidad, es labor bien hecha. Y en ese orden de ideas, humildemente, desde mi consultoría, desde la industria química que represento y desde el tiempo y misión que dedico a este país, realmente ustedes me tienen a su disposición. Muchas gracias.